Seguimos con más Noticias 24. El Instituto de Salud Pública autorizó el uso de emergencia de la vacuna rusa Sputnik V en mayores de 18 años. Esta es la sexta vacuna en aprobarse en el país y considera 2 dosis separadas por 21 días. Vamos a hablar de este tema. Para eso nos acompaña la doctora Caroline Weinstein, doctora en inmunología de la Universidad de Valparaíso y miembro del grupo de expertos externos del ISP. Doctora, muchas gracias por este contacto. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Nicolás. Muchas gracias por la invitación. Gracias a usted por estos minutos. Y quiero primero preguntarle a lo que se dio durante esta mañana, porque usted me corrige de todas maneras si me equivoco. Ahí ya ha pasado muchísima información con respecto a las vacunas, pero entiendo que a diferencia de las otras 5 vacunas que se le aprobó la autorización de emergencia, en esta no fue unánime la aprobación. De hecho, hubo abstenciones y también un voto en contra. ¿A qué se debió esto y si hay un punto aquí con respecto a la información o lo que significa la Sputnik V en términos de su inoculación? A ver, primero aclarar que el comité que aprobó esta vacuna es diferente que el comité que había aprobado 4 de las anteriores, ¿ya? Hay una quinta que se aprobó por estar aprobada por la FDA. Perfecto. Y después de CanSino se creó un nuevo comité. Ya. Por lo tanto, yo no te puedo comentar mucho de qué pasó dentro de esa reunión, cuáles fueron los motivos que incidieron en que algunas personas votaran en contra. Pero si pensamos en Sinovac, también tuvo un voto en contra. Y también después en CanSino hubo un voto en contra, hubo 2 abstenciones. Por lo tanto, esto es natural que ante la misma información, que aún es de naturaleza experimental, distintos expertos no alcancen el consenso. De hecho, yo diría que la única... perdón. Sí, perdóneme. Y quería justamente potenciar ese punto. Creo que es súper importante para quienes nos ven a esta hora, porque uno dice una abstención, voto rechazo, entonces no es tan segura, tan eficaz. Yo recuerdo que cuando se dieron esas otras situaciones se hablaba de como son vacunas experimentales, por eso la autorización de emergencia, de alguna manera la información muchas veces podía dirimir en esa votación. Sin embargo, igualmente siempre se ha hablado en todas las vacunas, sin excepción, de que hay que aumentar la fármaco o mantener la farmacovigilancia cuando se autoriza la inoculación de estas dosis, digamos. Exactamente, y eso es lo que permitió algunas voces de alarma en cuanto al aumento de algunos casos de reacciones adversas en ciertas vacunas mediadas por alguna de las plataformas. Por lo tanto, como en todo medicamento, la farmacovigilancia es fundamental, porque en un ensayo clínico, por grande que sea el número de participantes, nunca es equivalente al uso en la población global. Y eso es lo que nos empieza a permitir observar efectos adversos muy raros cuando estamos ocupando cualquier tipo de medicamento en toda la población, y por eso la farmacovigilancia cobra una importancia crucial en poder evaluar las vacunas. Hay que recordar que con el tiempo algunas de estas irán a solicitar autorización sanitaria permanente y las podremos ir a comprar a la farmacia. Claro. Y para eso va a ser muy importante el registro de efectos adversos raros que se puedan ir observando en la medida que se usen en la población en general. Ahora, se da esta, no quiero decir manto de duda o incertidumbre, pero ciertas suspicacias de la población con respecto a las vacunas. Es por eso también que siempre se hace el llamado a vacunarse. Los riesgos son muchísimo mayores, los beneficios, perdón, son muchísimo mayores que los riesgos, y la importancia de poder optar también a una situación de privilegio que tenemos en Chile, con 6 vacunas con autorización de emergencia ya, con un stock necesario para ya pensar en una dosis de refuerzo. Pero aquí muchos, y le hago la pregunta a usted, doctora, muchos dicen, bueno, ¿cuál es mejor que otra en términos de los porcentajes de eficacia, seguridad o no? ¿Cómo también entregar esa información en términos de que más que una mejor que otra, todos son buenas, importantes para combatir el coronavirus, el SARS-CoV-2 en este caso? Si todas las vacunas tienen una eficacia que está sobre el umbral mínimo que exige la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, cualquier vacuna que a uno tenga la suerte de acceder va a proteger más que no estar vacunado. Lo que nos debe preocupar hoy en día es ese porcentaje de la población que, pudiendo haberse vacunado, no lo ha hecho. Ellos causan un daño a sí mismos y también a la población general, especialmente con el advenimiento de las nuevas variantes. Claro. Para poder hacer un buen frente a eso va a ser muy importante estar vacunado, con cualquiera de las plataformas a la cual tengamos acceso.
Doctora, ¿hay diferencias de la Sputnik con respecto a las otras vacunas que han sido autorizadas en nuestro país desde el esquema de vacunación? Que uno podría decir, claro, hay 2 con monodosis, estas con 2 dosis, desde el tiempo en que se tiene que vacunar la primera y la segunda dosis y desde la fabricación de las vacunas, ¿hay estas diferencias que son más notorias, digamos? Hay una diferencia que para la población general puede ser un tanto sutil, y es que esta vacuna usa un vehículo distinto en la primera dosis con respecto a la segunda. Y eso puede haber incidido en su eficacia. Tiene una eficacia del casi 91%, un poquito más del 91% en realidad, que además está publicada en una revista muy importante. En The Lancet. Entonces, sí. En The Lancet, sí. ¿Por qué? En Lancet se publicó, entonces eso también da eso le da un respaldo importante, eso me ha aprendido también. Científico. Pero yo considero que es muy interesante que esta vacuna haya sido diseñada con 2 vectores adenovirales diferentes. ¿Por qué esto es importante? Porque uno no solo va a hacer anticuerpos contra la proteína de interés, en este caso, que es la proteína S, que es parte de la puerta de entrada del virus a los organismos, sino que además hacia este vehículo. Entonces, en una segunda inoculación va a existir una cantidad de anticuerpos que van a tender a neutralizar al vehículo, pero al cambiar el vehículo, de alguna manera estamos sobrepasando este efecto, lo estamos bypassando, y eso es interesante, es novedoso, y eso no lo tiene ninguna de las otras vacunas que están basadas en vectores adenovirales. A mí me parece que ha sido muy ingenioso el haber diseñado una plataforma de este modo. Sí, doctora, profundizando en ese punto, me parece también muy interesante. Uno podría definir esta segunda dosis como una actualización, como una adaptación también a lo que es el desarrollo de la inmunidad con respecto al virus. A ver, la vacuna, no sé si entendí bien cuál era la idea de la pregunta. Pero no, en términos de, usted dice que de la primera dosis es distinta, sí, en términos del vehículo, y el segundo vehículo permite de que se llegue hasta el 90% de eficacia. Aquí hay una actualización de la inmunización de la persona, hay un refuerzo, una potenciación, o más bien es otro concepto el que deberíamos tener ahí en cuenta. Sí, el concepto es evadir la respuesta a algo que yo no quiero tener respuesta. Perfecto. O sea, yo quiero que mi respuesta se concentre en la proteína S, pero inevitablemente al usar la carcasa de un virus, que eso es lo que se hace en estas vacunas, uso la carcasa del virus, pero adentro introduzco el código genético de la proteína S. Entonces, si yo uso la misma carcasa en las 2 inoculaciones, la primera y la segunda, va a haber algún tipo de neutralización de la segunda dosis. En cambio, al cambiar de vehículo, es como que se cambia de ropa o se cambia de carcasa. Ese concepto quizás es el más fácil de entender. Entonces, cualquier anticuerpo que se generó hacia la carcasa no va a neutralizar la segunda dosis porque cambiaron de carcasa. Es como un efecto sorpresa, si quisiéramos decirlo bien. Es una sorpresa, es una evasión de una respuesta inmune que no es deseada dentro de lo que es la vacunación. Perfecto. Normalmente la segunda vez que tú te expones a cualquier proteína extraña vas a tener una respuesta más fuerte, pero en este caso no es lo deseado. Perfecto, me queda clarísimo y súper interesante, y también necesario entender esa diferencia. ¿Cuál es la experiencia que se ha tenido con la Sputnik 5, que recordemos a quienes nos ven a esta hora, se autoriza el día de hoy para su uso de emergencia, ya próximamente se estaría incorporando a la campaña de vacunación? Hay distintos países que han adoptado la Sputnik 5, el caso más cercano a Argentina, por ejemplo. Aquí hay un tema del ritmo de vacunación, pero más bien entrando a lo que es el efecto de la vacuna, ¿es positivo? ¿Hay temas que hay que tener en consideración ahí? A mí me parece que la experiencia poblacional ha sido positiva, no se han reportado, que es algo que tiene que ser muy importante para la población, situaciones adversas importantes en el uso poblacional, y hay eficacia. El manufacturador dice de que tendría efectividad contra la variante Delta. Ese es un dato que hay que tomar con mucho cuidado porque lo dice quien lo fabrica. Sí, pero ¿es posible a esta altura decir eso, doctora? Hablando ya a modo general de decir que efectivamente podría tener un efecto en la variante Delta cuando técnicamente la variante Delta es bien reciente y hay una diferencia con respecto a lo que es el inicio de la fabricación de la vacuna de Sputnik. Es lo que señala el director del Instituto Gamaleya, claro, ya que son los que fabrican la vacuna. Claro,
Entonces, ¿cómo tú podrías saber esto? ¿Cómo se hacen estos estudios? Se toma el suero de paciente inmunizado y se ve si esos anticuerpos son capaces de reaccionar in vitro con la variante Delta, ¿no es cierto?, que se ha aislado de pacientes. Entonces, ahí se ve una cierta capacidad de neutralización, pero la verdad es que los verdaderos datos los tiene que dar lo que ocurre a nivel poblacional con el uso de la vacuna. Claro. En general, aprovecho de decir que todas las vacunas evitan una infección grave por la variante Delta. Sí, claro. La gente que está en más riesgo es aquella que no ha completado su inmunización. Hagamos paréntesis ahí, creo que es muy importante, doctora, que ponga ese punto, y también dentro de la educación que estamos haciendo sobre el tema vacunas, cuando uno dice la Delta podrá tener menor efecto o no, en términos de contagio, efectivamente podría haber, eso sigue en estudio, pero en términos de llegar a una sintomatología grave, los números son aún muy positivos, inclusive con esta variante Delta que es tan temida. Correcto, por eso la importancia que aquellos que no han tomado la decisión de vacunarse lo hagan. Ya, cada vez va a ser más grave. Si lo hacen, la variante Delta infecta más a la gente joven con respecto a la original que partió en Wuhan. Entonces, es muy importante que la gente de edad media asista a vacunarse, que tome esa decisión, porque hoy día puede incluso llegar a morir si se infecta con una variante que es más agresiva. Uh-huh. Doctora, ¿cuál es la importancia que en Chile haya una disponibilidad de 6 tipos de vacunas, de 6 fabricantes? En este caso, ¿qué es lo positivo, lo valorable también dentro de lo que ha sido el proceso de vacunación? Muchos dirían, si estamos tan bien, falta todavía un porcentaje que es más bien de los rezagados por distintos motivos, aquellos quienes no quieren vacunarse, pero se alcanza más de un 70, casi un 80% de inoculados. ¿Cuál es la importancia de que haya tanta variedad de vacunas, más allá del volumen de vacunas que existen? Es muy importante tener toda esta diversidad porque lo hemos visto, la necesidad de vacunas a nivel mundial es tan alta que estamos en un riesgo de tener un quiebre de stock. Por lo tanto, el tener una diversidad de plataformas nos garantiza que podemos tener vacunas para todos aquellos que necesiten vacunarse. Con el tiempo va a aparecer la ampliación de indicaciones hacia edades más jóvenes y tendremos entonces la disponibilidad de las dosis que existan, porque basta que un componente, una materia prima, desaparezca del mercado, y esto se vio cuando un gran proveedor de materias primas como India estaba muy afectado por la pandemia, empiezan a haber estos quiebres de stock, y si no hay una materia prima, la vacuna simplemente no se puede producir. Sí. Entonces, es estar en el lado seguro, el tener distintas plataformas que podamos adquirir en distintas situaciones. Sabemos que el virus no va a desaparecer y, por lo tanto, en ese escenario, es bueno tener esta tremenda diversidad. Bien, doctora Weinstein, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos, por aclarar las dudas y también la importancia que tiene esta nueva autorización por parte del ISP de las Sputnik 5. Que le vaya muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Nicolás. Hasta la vista.